Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. We will make America great again. 向洛佩斯总统 There is no planet B. There is no planet blah. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. El sacerdote sostenía un cuchillo de sílex, la piedra sagrada, sobre un cerdo y gritaba ante los ejércitos de ambos bandos: si el pueblo romano se aparta primero de estos términos por dolo público, entonces tú, Júpiter, en ese día golpea al pueblo romano, tal y como yo golpeo hoy a este cerdo, y golpéalo con tanta más fuerza cuanto mayor es tu poder. Y acto seguido, el sacerdote aplastaba el cráneo del cerdo contra la piedra. Así se firmaban las alianzas en la Edad Antigua, y este es nuestro tema de hoy, José Luis. Y creo que me vais a ganar porque sois dos historiadores contra un periodista. Bueno, pero de épocas diferentes, o sea que vamos a tener diferentes puntos de vista un poco en esos aspectos. Pero sí que es uno de los temas muy interesantes de cómo se forjaban, la visión que se tenía incluso de fidelidad, de lealtad entre diferentes clanes, tribus, reinos posteriormente, y parte de lo que son las raíces de entendimiento de lo que podríamos hablar de precisamente de esas alianzas, de esa vecindad, de la formación de bloques que estamos un poco en la actualidad en el presente, hunden sus raíces precisamente en el pasado, ¿no? Pues por eso estamos aquí, porque como las alianzas militares son importantes, hemos querido saber, con alguien que sabe mucho de ellas, cómo eran en la antigüedad y en la Edad Media. Y tenemos a un conocido ya en el podcast y un amigo de los dos, que es Alejandro Rodríguez de la Peña, que es medievalista, catedrático de Historia, y que ha venido a ilustrarnos sobre este tema. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo aquí. Muy bien. Pues, como os gusta a los historiadores, empecemos por el principio, ¿no? ¿Cuándo empezaron las alianzas militares? Pues son tan antiguas como las ciudades-estado. En el momento en que hay una pluralidad de ciudades-estado en Sumeria o en el Oriente Próximo, existe la necesidad geopolítica, estratégica de establecer alianzas. ¿Cuál fue la primera entonces? Pues sobre eso hay un debate enorme, no está claro. Quizá las ligas de ciudades de Sumeria sean las primeras, pero no es un tema cerrado. Puede aparecer una tablilla cuneiforme que cambie completamente la cronología. En cualquier caso, al hilo de la cita que hacías al comienzo del programa, terrible, ¿eh? Que es terrible, revela muy bien el carácter sagrado de estas alianzas, donde los dioses son testigos, garantes, y donde vemos cómo lo sagrado, lo sobrenatural, lo penetra todo. Si la política está absolutamente imbuida de lo religioso en el mundo antiguo, sea la antigüedad clásica como la antigüedad Oriente Próximo, las alianzas militares no son diferentes. O sea, que la gente se aliaba, pero no solamente entre ellos, sino que se aliaba en un marco que era distinto del de ahora, ¿no? Era un marco en el que los testigos eran los dioses. Testigos y a veces los propios aliados, porque hay un concepto que es la Pax Deorum, que es del mundo romano, donde los romanos establecían contratos y alianzas con dioses, como si fueran sujetos de derecho. Ah, ¿sí? Sí. El pueblo romano tenía alianzas, no solo ponía como garante a sus dioses en sus pactos y en sus acciones políticas, desde inauguración del año de un cónsul, cualquier cosa estaba imbuida de lo sagrado. Es que aparte tenía la noción del contrato con los dioses. ¿Y si no cumplías? Pues había un castigo, claro. ¿Qué tipo de castigo? Pues los dioses se tomaban les daban su merecido, esperaban un terrible castigo por parte de los dioses si no cumplían, que es el espíritu del texto que has leído al principio. Claro. Aunque en Sumeria las primeras ciudades-estados son cuando se hacen este tipo de alianzas militares. Porque claro, el estado normal era la guerra, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo no va a haber alianzas militares cuando el estado normal no es la paz, sino la guerra? Pero la primera y más famosa es la de Delos, ¿no? Explícanos un poco.
La Grecia clásica hay una cuestión que es interesantísima, que es el surgimiento de alianzas militares permanentes. Ya no ad hoc, sino permanentes. Y es verdad que la Liga de Delos es la primera, que es una simmaquia, una alianza militar defensiva y ofensiva, pero me gustaría insistir en que tiene un precedente en las anfictionías, es decir, las ligas sagradas, que son ligas relacionadas con los dioses, en este caso para proteger un santuario, el santuario de Delfos. Por ejemplo, no confundir con Delos, una cosa es la Liga de Delos, otra cosa es la anfictionía de Delfos. Delfos es el santuario, como es sabido, de Apolo, y se creó una alianza de ciudades-estado griegas para proteger el santuario de Delfos. Se llama anfictionía, una liga sagrada con los dioses para proteger un santuario, y es más antigua todavía que la Liga de Delos. En cuanto a la Liga de Delos, es una alianza que inicialmente crea Atenas con una serie de ciudades-estado, llegó a tener en su momento de máximo apogeo 173 miembros, lo cual es enorme, una liga enorme, para luchar contra los persas. Pero sería interesante entrar en esta Liga de Delos, porque a mí me recuerda en muchos aspectos a la OTAN. Es una especie de prefiguración de la OTAN, ya veremos en qué aspecto, pero sí querría decir, antes de entrar en profundidades sobre la Liga de Delos, que hay más ligas. Está la Liga del Peloponeso, que es la que forma Esparta para hacer frente a la Liga de Delos, que recuerda un poco al Pacto de Varsovia, y haciendo analogías forzadas, por supuesto. Luego está la Liga Aquea, que es una liga que se crea en el Peloponeso y que será Roma la que acabe con ella. Y está la Liga Helénica, que fue una alianza que duró muy poco, pero que englobó a toda Grecia contra los persas. Luego los griegos estaban acostumbrados a establecer alianzas permanentes que tenían un tesoro común, que de alguna manera establecían unos tratados y un consejo. Por ejemplo, la Liga de Delos o la Liga Aquea tenían un consejo estilo las alianzas internacionales permanentes actuales. Que se llama consejo. Que se llama consejo, el famoso Consejo Atlántico, en fin. La cuestión es que si yo quiero buscar en la historia un precedente de las alianzas militares del siglo XX, donde tengo que buscar es en la Grecia clásica. ¿Y cuáles serían las raíces? Me explico. Son por afinidades, quiero decir que la del Peloponeso con el régimen especial de los espartanos siempre van a buscar las alianzas en las ciudades de tipo aristocrático y por lo tanto no en las democráticas como sí lo hacía, por ejemplo, Atenas, o hay otro tipo de funciones como en otras áreas que eran más bien por el modelo de vida. Esencialmente las primeras alianzas, por ejemplo, en el ámbito mesopotámico, son más bien ciudades sedentarias, protección de sus cultivos frente a los pueblos nómadas, guerreros, ganaderos, que van a arrasar y a obtener por depredación lo que no pueden obtener de manera natural, ¿no? Entonces, es que hay de todo tipo esas alianzas, o en el mundo helénico son principalmente ya un modelo de afinidad política, mientras que las otras eran de modelos, podemos decir, de vivencia y por lo tanto de supervivencia, ¿no? Pues está muy bien visto. En mi opinión, las dos cosas son ciertas en Grecia. Es decir, la Liga de Delos, como sabes muy bien, es una liga esencialmente marítimo-mercantil, de ciudades entregadas al comercio, ciudades apoyadas en el comercio, podemos decir, internacional, entre comillas, porque lo internacional en esta época no existe, pero para que nos entiendan, y que además se apoya en el poder de los mares, en una talasocracia, ¿no? Talasocracia. Exacto, una talasocracia. Por tanto, tiene que ver con el modo de vida, mientras que las ciudades de la Liga del Peloponeso, luego de la Liga Aquea, son más agrarias. Luego el modo de vida, al igual que ocurría en Oriente Próximo, como dices tú, José Luis, tiene mucho que ver. Ahora bien, al mismo tiempo, en efecto, Esparta suele apoyar regímenes oligárquicos y Atenas suele apoyar regímenes democráticos. Pero me gustaría que hacer una precisión. Al igual que sucede con las supuestas podemos decir, tendencias ideológicas de las alianzas internacionales actuales, aquí se aplica la Realpolitik. Es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta, ¿no? ¿En qué sentido? Con perdón de la audiencia. Eso lo dijo Nixon, no nosotros, hay una duda sobre la atribución, hay un debate sobre quién lo usó, pero no se sabe quién lo dijo que no primero. Es la nuestra, desde luego. El tema es que esa forma de ver la política se aplica, por ejemplo, a la Liga de Delos. En teoría apoya democracias, pero cuando las democracias votaban salirse de la Liga de Delos, democráticamente la Asamblea, la Ágora ateniense, votaba exterminar a la población de esa ciudad que democráticamente había votado que no quería participar en la Liga de Delos. Democracia, pero hasta... Exacto. Luego, con matices, ¿no?
Pero ¿había algo ideológico que pueda ser análogo a lo que hay en nuestros tiempos? ¿O? Sí, lo que ha dicho José Luis. En general, Esparta apoya oligarquías. Pero quiero decir, ¿había derechas e izquierdas? Sí, en el sentido de, esto lo explica muy bien Tucídides en la Guerra del Peloponeso. En general, la ideología espartana son oligarquías de élites. En el caso de Esparta es una oligarquía de los espartiotas, que son 7.000 o 8.000 personas, es enorme, pero donde siempre hay una masa dominada. En el caso de Atenas se promociona la democracia popular. ¿Qué ocurre? Que, como digo, la realpolitik al final dominaba más, pero sí hay ideología. Se puede decir que hay una ideología más espartana, oligárquico-militarista, por así decirlo. Es como el Pacto de Varsovia. Exacto, pero con una tendencia no a la expansión, sino a la defensa. Es una alianza más defensiva, mientras que la Liga de Delos, que es democrática estilo OTAN, es muy agresiva. Esto es una paradoja y es curioso. ¿Y después de Grecia qué cambió? Pues cambia que llega Roma, y Roma no opera con alianzas, el foedus, los foederati, los foedus, pero alianzas siempre desde su superioridad. Roma no contempla alianzas internacionales, vuelvo a insistir, internacionales entre comillas, de igual a igual. Roma salía con inferiores. Los aliados, los soci de Roma, o los foederati, soci en la época republicana, foederati en la época imperial, son pueblos semivasallos que hacen lo que Roma dice. No entiende Roma, al igual que en el mundo griego son alianzas parecidas a las nuestras. Evidentemente hay un hegemón, Esparta en la Liga del Peloponeso, Atenas en la Liga de Delos, estilo Unión Soviética, Estados Unidos, pero más o menos desde el punto de vista jurídico, y corregidme, pues esto sabéis vosotros más que yo, entiendo que al menos sobre el papel todos los miembros de la OTAN son iguales. Otra cosa es que el voto de Estados Unidos sea al final decisivo, ¿no? Pues Roma no entiende eso. Roma es un poder que no reconoce iguales. Luego salía siempre con inferiores. Eso cambia. ¿En qué medida eso es una alianza, entonces? Tiene la forma de alianza, pero una alianza donde alguien tiene una posición de superioridad. Pero parece más una premonición del vasallaje, ¿no? Tiene algo. De hecho, toda la teoría jurídica del foedus, que es cuando ya Roma pasa del modelo soci con los pueblos itálicos al modelo de alianza con los pueblos germánicos, pueblos bárbaros en general, pues ahí hay uno de los orígenes del pensamiento feudal, es el pensamiento romano es sobre el foedus. En efecto, hay algo que recuerda al vasallaje, sin que sea exactamente un nombre lo mismo. horrible, ¿eh? Foedus, es que he hecho los deberes, ¿sabes? Foedus iniquum. Era el tratado desigual, ¿no? Me recuerda mucho pues también a los otomanos, con ciertos principados cristianos, pero incluso la última etapa, incluso al mundo napoleónico con los estados satélites, o sea, independencia política aparente, pero se puede decir como un secuestro, una instrumentalización de sus recursos económicos y militares. La cuestión es si Roma, podemos decir, hacia eso, o sea, había un respeto a una cierta autonomía política, pero utilizaba los recursos económicos y humanos un poco de esa federación, y por eso necesitaba que no fuera igual, sino precisamente supeditada y avasallada para poder usarlos un poco en su propia expansión, ¿no? En efecto, respeta completamente su autonomía, no se mete ni siquiera en la gestión de recursos, lo único que espera es que contribuyan militarmente, que cuando se les llame acudan, en el caso de la época de la República, los aliados italianos o itálicos, se espera que contribuyan con legiones auxiliares, y en el caso de los germanos que contribuyan con lo que se llaman las legiones auxiliares o todo tipo de unidades auxiliares de las legiones. Es decir, ni extraen recursos ni se meten en su autogobierno, simplemente quieren que en el momento que haya una guerra acudan con efectivos militares. Un ejemplo del caso. Y entonces, por ejemplo, el Egipto de Cleopatra, quizás su propio tamaño y la igualdad de poderes es lo que condena a Egipto, que no puede ser aliado de Roma. Demasiado grande, exacto. Demasiado bien grande. visto, muy bien visto, en efecto. Parece un alemán, ¿no? Demasiado. Pero al hilo de esto he leído que precisamente es esta estructura de alianza en el que se respeta esa soberanía política, se respetan los reyes, incluso se les hace guardianes de las fronteras. El gran problema de Roma a largo plazo, porque el que es aliado en estos términos, cuando huele la debilidad, pues acaba con Roma, ¿no? Yo siempre digo en clase que el lobo es el animal totémico sagrado de los germanos.
Son lobos. Cuando huelen debilidad se echan encima tuya, te respetan mientras te ven fuerte. Hay un problema, fueron los foederati, visigodos, francos, pero otro fue, y yo creo que es aún más importante, que las propias legiones romanas, en torno al 400, había más germanos entre los generales y entre los legionarios que romanos. O sea, no es solo un problema de los foederati, es un problema de que el propio ejército regular romano ya estaba absolutamente germanizado. Filtrado. Sí, porque no había romanos que quisieran ir a las legiones. Bueno, otra visión es que los romanos eran ellos. Sí, sí, bueno, de hecho normalmente adquieren la ciudadanía romana. Cuando uno se licenciaba a las legiones, aunque fuera un extranjero, un bárbaro, se convertía en ciudadano romano. Y todos estos generales germanos son ciudadanos romanos. De hecho, algunos adquieren el consulado y se han integrado en la élite romana. Bueno, pues como nos han enseñado en el colegio, pues después de Roma, pues la Edad Media, que además es tu mundo, claro. ¿Cómo son las alianzas? ¿En qué cambian? ¿Qué pasa cuando el Imperio Romano se viene abajo y llega la Edad Media? Pues vuelve un mundo de alianzas entre iguales, pero que no son permanentes. Es decir, no existen estructuras estilo Liga de Delos en la Edad Media. En la plena y alta Edad Media. ¿Qué ocurre? Que a partir del siglo XII surge la división entre güelfos y gibelinos. Para el que no conozca el mundo medieval, los güelfos son los partidarios del papado y de Francia, los gibelinos son los partidarios del imperio. Pues bien, esas dos facciones que podemos decir se enfrentan por la hegemonía de la cristiandad, acaban configurando alianzas permanentes, y no solo eso, también partidos políticos permanentes en las ciudades italianas. Todas las ciudades italianas tenían dos facciones, cada una con su sede, como si fueran partidos actuales, y sus facciones armadas, de modo y manera que en Florencia, en Pisa, en Milán se disputaban el control de la ciudad. Si ganaba la facción gibelina, esa ciudad se sumaba al bando imperial; si ganaba la facción güelfa, esa ciudad se sumaba al bando güelfo. Esto lo explica muy bien Dante, ¿no? Es el mundo de Dante. Pues bien, eso sí son alianzas militares permanentes. ¿Qué ocurre? Que a veces un país puede cambiar de alianzas, pero son situaciones que duran 200, 300, hasta 400 años en algunos casos, sobre todo en Italia, es donde mejor se ve eso. Ahora, para encontrar algo semejante a la Liga de Delos, a la Liga Aquea, a la Liga del Peloponeso, hay que esperar a la Baja Edad Media, cuando nacen instituciones permanentes como la Hansa y otras, ¿no? ¿Qué son? Pues la Hansa es una alianza económico-militar que se crea en el imperio por las ciudades alemanas, especialmente las bálticas, pues se llama las ciudades alemanas del norte se las llama hanseáticas. Esto empieza en Lübeck, luego Bremen, Hamburgo se suman, y su máxima expansión son un centenar de ciudades del imperio, de Suecia, de parte de Escandinavia, de los estados de la orden teutónica, y son ciudades que tienen una caja común, una flota de guerra común para proteger el comercio. Hay un consulado de la Hansa en cada ciudad y algunas veces en ciudades ajenas. Londres, por ejemplo, tiene un consulado de la Hansa, aunque no fuera miembro de la Hansa en Inglaterra, y recuerda un poco a algo que sería un poco el mundo fenicio o británico, que es en el sentido de yo domino los mares como forma de conseguir una hegemonía comercial. A diferencia de los británicos, no practicaron la piratería, pero en lo demás se parecen mucho. Acabas de poner un punto interesante, porque resulta que la estabilidad que proporciona y el mantenimiento un poco de esas relaciones, algunos se fijan, como nuestro monarca Fernando el Católico, en esa estabilidad para decir, bueno, si los consulados comerciales hacen esto, podremos montar el servicio diplomático y sería el nacimiento de la diplomacia, precisamente, vinculado precisamente con lo que podía haber sido la diplomacia económica, que ha propiciado un poco todos esos pactos y alianzas. En este sentido, Fernando el Católico, que en efecto hizo eso, se aprovecha de la red de consulados del mar de la Corona de Aragón, que se había creado en época de Pedro el Grande, a finales del 13, que era una red de consulados como la de la Hansa y más antigua que la de la Hansa. Lo que pasa es que, como es inicialmente algo estrictamente económico, no se considera una alianza militar, pero como has dicho muy bien, ya con Fernando el Católico se convierte también en una red geopolítica y militar. ¿Y estas alianzas medievales se pueden comprender sin un cambio de visión para que los vínculos familiares, especialmente el matrimonio, jueguen un papel que va mucho más allá de la familia o del sacramento, etcétera, etcétera?
Claro, el mundo feudal, aunque tiene una parte corporativa, la Hansa es corporativa, las ciudades güelfas y linas son corporativas, en el sentido de que lo que prevalece es una corporación de miembros que no tienen relaciones familiares y por un juramento se juramentan. De ahí viene que cofradía, corporación, viene de confraternidad o coniuratio, jurar ser hermanos, aunque no seamos hermanos de sangre, somos hermanos por juramento. Eso es una parte del mundo medieval, pero aún más decisivo, todavía más decisivo que eso, es el linaje, porque esencialmente es una sociedad feudal. Entonces, si hay que comparar Hansa, consulados del mar e instituciones similares en peso específico con las alianzas dinásticas, uno ve que pesa más lo dinástico. El Imperio Plantagenet, que es decisivo en la historia europea, toda la red angevina y sobre todo la Casa de Austria, que ya empieza a trazar su red de matrimonios dinásticos a finales de la Baja Edad Media, pesa mucho más en la historia europea que todas estas alianzas basadas en el concepto de corporación. La familia es la protagonista del mundo feudal, el linaje. Las ciudades son importantes, pero pesa más el linaje. Luego, la alianza dinástica es la alianza militar por excelencia, porque lo que te ata como rey, y recordemos que mucho más reinos que ciudades, pesan más en la Edad Media los reinos que las ciudades, claro, es que tu hija está casada con el rey de al lado. Eso de verdad es decisivo. Eso es un tratado. Exacto. Para una alianza, ¿no? Exacto. Es un tratado real. Y no quiero desaprovechar que has venido para que nos digas qué significa el homenaje en las alianzas. Es que, claro, algunas de estas alianzas son con un señor feudal, es decir, no todas son entre iguales. Hay alianzas, no al modo romano, cuidado. Aquí siempre prevalece la idea de lo contractual, de deberes mutuos, ¿no? No es que exactamente igual que Roma. Que en los romanos es contractual, pero siempre hay unas superioritas de Roma, ¿no? Aquí lo que sí nos encontramos es que tú puedes establecer una alianza con otro rey, con el cual estableces una alianza dinástica, matrimonio, pero luego a ese rey le haces el homenaje vasallático, reconociendo tu inferioridad. Es simbólico, porque a efectos prácticos la alianza es entre iguales, a efectos militares, pero a efectos simbólicos, a veces estas alianzas implican homenaje. Por ejemplo, el emperador, siempre que salía con alguien, exige el homenaje, porque él está por encima, ¿no? Y eso es una ceremonia que tiene mucho que ver con las relaciones feudales, en el sentido de que el vasallo hace un juramento y además hacen la immixtio manum, es decir, se juntan las manos y se dan un beso, es decir, es como si entrara a formar parte de la familia. A lo cual a veces añadía, pero esto es ya a partir del siglo XIII, la ceremonia de armar caballero. Si tú consideras que el otro es tu superior, una fórmula es el homenaje vasallático, pero hay una menos gravosa, menos humillante, que es dejarte armar caballero por el otro rey. Por ejemplo, cuando Castilla e Inglaterra se alían en época de Alfonso X el Sabio, Eduardo I de Inglaterra, que se casa con la hija de Alfonso X el Sabio, se deja armar caballero por Alfonso X. Es una manera de decir, no soy tu inferior, pero al mismo tiempo te reconozco una cierta preeminencia porque tú me armas caballero a mí, no yo a ti. Luego esto también es una manera. Y puede haber también como un cierto liderazgo familiar, por ejemplo, con Fernando el Católico, cuando interviene en Navarra es porque son descendientes de su hermana, cuando interviene en Nápoles es porque son los descendientes de su tío. Entonces él es un rey diferente, pero él ejerce como cabeza de la familia en una versión amplia. Entonces, claro, ahí ya estamos también con una valoración también asimétrica un poco en ese aspecto. Bueno, tú eres el rey, eres independiente, pero a la hora de hacer alianzas con otros no puedes hacer una alianza con un reino que sea enemigo mío, que yo soy la cabeza de familia. Sí, porque ahí los entramados dinásticos pesan a veces más que ninguna otra consideración. Yo soy el cabeza de familia y eso pesa, porque la familia es un entramado dinástico con una serie de reinos, pero que tiene que actuar de forma conjunta, sí, en efecto. Yo sé que José Luis lleva, desde el principio de este podcast Diplomacias, diciendo que o hacemos un podcast un episodio sobre la política exterior de Fernando el Católico, o él se va. Ese es un pedazo de tema. Pues lo haremos, habrá que hacerlo. Un maestro de la diplomacia. Seguro que sacamos conclusiones de las que me gustan en la actualidad sobre la política en el Mediterráneo. No en vano, como sabéis, Maquiavelo le dedica al príncipe. Maquiavelo sabía lo que hacía. Sí, debía salir bastante lo que hacía. Sí. Bueno, aunque
aunque nos salgamos un poco de tu mundo, sé que no nos salimos de tu sabiduría cuando hacemos la última etapa, y es que pasa con las alianzas que todo el mundo conoce y que son fundamentales durante toda la modernidad, en términos de edad moderna, ¿no? Antes de la contemporánea. Ahí se vuelve a una realpolitik, ya no hay dioses, no hay sagrado, no hay vasallaje, no hay vínculos. ¿Qué hay entonces? Bueno, depende de lo que consideremos edad moderna. Si por edad moderna consideramos el término oficial edad moderna, 16, 17 y 18, pues cuidado, las ligas que forman católicos y protestantes en el imperio, una liga de Esmalcalda, por ejemplo, son ligas religiosas. Ya. Luego sí, ¿no? Pero Sí, muy no. políticas. Sí, por supuesto, pero igual que las de la antigüedad, es que política y religión no se sabe dónde empieza una y dónde acaba la otra. A veces la frontera es muy difusa. En el caso, esto lo conoce muy bien José Luis, en el caso del 16, las guerras de religión del 16, las alianzas internacionales, salvo Francia, que sí que hay razón de Estado y realpolitik, Richelieu, por ejemplo, pero en general los alineamientos son confesionales, más allá de la realpolitik. La excepción es Francia, claro, para escándalo de sus coetáneos. Bueno, Francia es una estrecha aliada del Imperio Otomano y por lo tanto su lucha siempre es contra los Habsburgo, nunca contra el catolicismo, al cual siempre traiciona en sus diferentes versiones, sea Francisco I de Valois o sean posteriormente los Borbones a través de Richelieu. O sea que... Oye, y ya para acabar, lo que tenemos ahora, las alianzas militares de la actualidad, ¿es un continuum o hay una ruptura y las de ahora son distintas por algo? ¿Qué se parecen y en qué son distintas a las alianzas antiguas? Bueno, yo en presencia vuestra no me atrevo a opinar de esto, porque sabéis más que yo de este tema. Yo mi impresión, escribí un artículo, La razón sobre esto, es que es verdad que se puede hacer un continuum. José Luis ha Tienes que mencionado... escribirlos en el debate. Sí. José Luis lo ha mencionado antes, ¿no? El tema de uno puede empezar las guerras napoleónicas, seguir Metternich, todo esto hasta hoy día, ¿no? Y estoy seguro que eso sería una argumentación muy sólida. Pero en mi caso, yo hago un triple salto mortal y me recuerda, vuelvo a insistir muchísimo, la dinámica de la Liga de Delos contra la Liga del Peloponeso, la dinámica Pacto de Varsovia, OTAN. Me recuerda poderosamente, leyendo Tucídides, la guerra del Peloponeso, me encuentro en unos problemas geopolíticos actuales, no solo de época de Guerra Fría, sino incluso el enfrentamiento Rusia-Europa, ¿no? Y esto, claro, es hacer una analogía histórica con 2500 años de distancia, siempre es osado, ¿no? Pero es como yo lo veo, más allá de que se puede explicar probablemente con más solidez, empezando el relato en el Congreso de Viena, por ejemplo, y siguiendo hasta hoy día, ¿no? Pero yo veo ese parecido enorme en la forma de actuar de Atenas, que me recuerda enormemente a Estados Unidos, y la forma de actuar de Rusia, que me recuerda muchísimo a Esparta. Yeah. Pues creo que hemos concluido. Muchas gracias por venir. Un placer. Yo creo que hemos sembrado un montón de sabiduría en un mundo en el que nadie entiende nada. Y algo habremos aportado. Muchas gracias a Ángela Taltabul en la imagen y en el sonido. Nos vemos en el siguiente. Esperamos que vuelvas, Alejandro. Ojalá me invitéis. Yo ya sabéis que estoy encantado. Muy bien. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.